¿Qué pasaría si una simple carta hubiera cambiado el destino de dos vidas para siempre? Esta es la historia de un amor interrumpido por el silencio y reencontrado 4 décadas después. Quédate hasta el final y descubre por qué el destino, aunque se retrase, nunca olvida. Año 1982. Julia tenía 19 años y esa mezcla de inocencia y determinación que solo se tiene una vez en la vida. Vivía en una ciudad pequeña, tranquila, donde todos se conocían y los secretos, aunque se intentaran ocultar, siempre encontraban un modo de salir a la luz. Pero en su interior, Julia guardaba uno que no podía compartir con nadie, excepto con Ricardo. Él tenía 20 años, era aprendiz en un taller mecánico y soñaba con recorrer Europa junto a ella. Pasaban las tardes hablando del futuro, imaginando cómo sería tener una cafetería en París o un pequeño departamento en Madrid, donde el sol entrara por las ventanas y la música se colara por los balcones. En su mundo no existía la distancia, ni el miedo, ni los obstáculos. Solo existían ellos dos y un amor que parecía invencible. Pero el mundo real no suele perdonar los sueños tan fácilmente. El padre de Julia, un hombre rígido, de voz grave y decisiones firmes, nunca aprobó esa relación. Consideraba que Ricardo no era lo suficiente, que no tenía estudios, que no venía de una familia con nombre. Para él, el amor no era una justificación, y mucho menos una salida. Y cuando descubrió que su hija planeaba escapar con ese muchacho al que apenas conocía, todo cambió. Una mañana de julio, sin previo aviso, Julia fue obligada a empacar sus cosas. Su padre la envió a vivir con una tía en otra ciudad, lejos de Ricardo, lejos de su escuela, lejos de todo. No hubo despedidas. No hubo explicaciones. Solo una maleta, una dirección y una orden inquebrantable. Julia lloró en silencio mientras el tren avanzaba entre paisajes borrosos y pensamientos que no dejaban de golpearla. No podía entender cómo algo tan bello se rompía de forma tan abrupta. Pero antes de marcharse, hizo algo que creyó era lo correcto. Escribió una carta. Con palabras temblorosas, le explicó a Ricardo que su padre la había separado de él, que no era su decisión, que lo amaba, y que había una razón aún más poderosa para no haber desaparecido sin despedirse: estaba embarazada. No era solo su amor el que quedaba en el aire, sino una vida que crecía dentro de ella. Le pidió que la buscara, que no dejara que lo separaran para siempre. Esa carta no se la entregó personalmente. No tuvo la oportunidad. La dejó con su mejor amiga, Claudia, suplicándole que la llevara al día siguiente, asegurándose de que llegara a sus manos sin falta. Claudia asintió. Le prometió que lo haría. Que podía confiar en ella. Pero el tiempo pasó. Los días se convirtieron en semanas, y Ricardo jamás respondió. No hubo llamadas. No hubo cartas. No hubo señales. Julia esperó. Pensó que tal vez él estaba enojado, confundido. Pensó que necesitaba tiempo. Pero después de meses de silencio, la verdad se instaló como una herida en su alma: Ricardo no la quería. La había dejado. La había olvidado. Tal vez nunca la amó como ella creyó. Lo que Julia no sabía, era que esa carta jamás llegó a su destino. Y lo que Ricardo no comprendía, era porque Julia lo había abandonado sin decir una sola palabra. Los meses que siguieron para Ricardo fueron un desierto sin respuesta. Cada mañana se despertaba con la esperanza de encontrar una carta, una llamada, una señal, cualquier cosa que le dijera que Julia estaba bien, que seguía pensando en él. Al principio creyó que tal vez algo había pasado, algo que escapaba a su entendimiento, pero nunca imaginó que ella simplemente se marcharía sin decir adiós. Los días se alargaban en el taller donde trabajaba, pero su mente estaba en otro sitio. Cada motor que desarmaba era como intentar reconstruir una parte de su alma rota. Cada pieza que ajustaba era un intento de reparar lo irreparable.
Porque lo cierto es que Julia no solo era su amor. Era su hogar, su brújula, su razón para imaginar un futuro diferente. Y de pronto, todo se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Pasó el primer año y dejó de preguntar por ella. Nadie sabía nada, o si lo sabían, no querían decírselo. La ciudad era pequeña, pero los secretos sabían esconderse bien cuando se les enseñaba a callar. Ricardo aprendió a seguir adelante. O eso creía. Se enfocó en trabajar, en ahorrar, en hacer lo que se esperaba de él. A los pocos años, conoció a Teresa, una mujer amable, serena, que no buscaba grandes cosas, solo una vida tranquila. Se casaron sin demasiadas celebraciones, sin familia extensa, sin emociones desbordadas. No porque no hubiera cariño, sino porque en el fondo, Ricardo sabía que esa llama que alguna vez ardió tan intensamente, ya no podía volver a encenderse. Los años se fueron sumando. La vida avanzó, como suele hacerlo incluso cuando uno no está listo. Teresa y él no pudieron tener hijos. Lo intentaron durante años, con médicos, tratamientos, promesas, pero al final aceptaron que no sería posible. Y aunque nunca lo dijeron en voz alta, ambos sabían que había un vacío que ninguna rutina podía llenar. Julia, mientras tanto, vivía en otra ciudad, criando sola al hijo de un hombre que creyó la había olvidado. Nunca se casó. No por falta de pretendientes, sino porque nadie logró ocupar ese espacio que quedó intacto, como si su corazón se hubiera congelado en el tiempo. Dedicó su vida a la enseñanza, y su hijo, al que llamó Martín, creció fuerte, inteligente, noble. Nunca supo quién era su padre. Julia le decía que fue alguien que la amó mucho, pero que el destino lo separó, y que, aunque no estuvo presente, debía saber que nació del amor más verdadero que ella había conocido. Y así, entre silencios, trabajos, cumpleaños, ausencias, rutinas y estaciones que pasaban una tras otra, transcurrieron 40 años. 4 décadas donde las palabras no dichas se volvieron cicatrices, donde los recuerdos se transformaron en susurros lejanos, donde la vida siguió adelante, sin preguntar si el corazón estaba listo para seguirla. Pero el destino, ese misterioso tejedor de caminos, tenía algo más guardado para ambos. Algo que ni Julia, ni Ricardo, podían imaginar. Porque a veces, cuando parece que todo está perdido, una carta olvidada puede cambiarlo todo. Ricardo tenía 60 años cuando la vida, sin pedir permiso, volvió a cambiar. Teresa había fallecido hacía un par de años, víctima de una enfermedad silenciosa que se la llevó en pocos meses. Y aunque su matrimonio nunca fue intenso, su ausencia dejó una calma extraña en su casa, una especie de eco que lo perseguía en cada rincón. Fue entonces cuando tomó una decisión que, hasta entonces, jamás se había planteado, volver a su ciudad natal. No sabía si lo hacía por nostalgia, por vacío o simplemente porque necesitaba cerrar ciclos. Vendió su casa, empacó sus cosas y, con una calma inesperada, regresó al lugar donde alguna vez creyó que su vida empezaría de verdad. Pero la ciudad no era la misma. Algunas calles estaban renovadas, otras abandonadas, y muchos rostros que conoció ya no estaban. Sin embargo, al caminar por el viejo barrio, algo en su pecho se estremeció. Los recuerdos no solo volvían, lo envolvían como una neblina tibia y punzante a la vez. Lo más curioso fue la elección de su nueva casa. En una caminata sin rumbo, vio un cartel de se vende en una vivienda antigua, con ventanas grandes y rejas oxidadas. No necesitó pensarlo mucho. Era la antigua casa de los abuelos de Julia. Aquella donde ella solía pasar los veranos, donde se escondían del mundo y se prometían un futuro que jamás llegó. La casa estaba abandonada, polvorienta, pero algo en él sintió que debía estar allí. Como si el destino, una vez más, lo empujara suavemente en una dirección que aún no comprendía. Comprarla fue sencillo. Nadie parecía interesado en una propiedad tan antigua.
Los papeles estaban en regla, y en pocas semanas, Ricardo ya tenía las llaves en la mano. Al entrar por primera vez, lo invadió una sensación extraña, entre nostalgia y tristeza. Todo estaba cubierto por mantas, muebles antiguos, olor a encierro, y sin embargo, en medio de todo eso, sintió que algo importante lo esperaba entre esas paredes. Pasaron los días. Empezó a limpiar, a ordenar, a descubrir rincones olvidados. Cada objeto parecía tener una historia, cada mueble un recuerdo que no era suyo, pero que ahora lo acompañaba. Y fue durante una de esas limpiezas, mientras abría un antiguo ropero de madera carcomida, que encontró algo inesperado, una caja de lata, oxidada, empolvada, oculta detrás de una tabla floja en la pared. Al principio pensó que era solo un viejo recipiente de recuerdos, pero al abrirla, su mundo se detuvo. Dentro había fotografías, cartas, dibujos, cosas que, evidentemente, pertenecieron a Julia. Imágenes de su adolescencia, notas de colegio, y entre ellas, un sobre amarillento, con su nombre escrito a mano. Para Ricardo. No había sello, ni dirección, solo esas dos palabras. El pulso se le aceleró. Las manos le temblaron. Lo sostuvo durante varios minutos, sin animarse a abrirlo. Pero cuando finalmente lo hizo, y empezó a leer, la tierra pareció abrirse bajo sus pies. La carta era clara, sentida, desgarradora. Julia le contaba todo, cómo su padre la había obligado a irse, cómo intentó despedirse, cómo había confiado la carta a su amiga Claudia, y, sobre todo, cómo estaba esperando un hijo suyo. Las palabras eran dulces, tristes, llenas de amor y de esperanza. Ella creía que él la buscaría. Que no la dejaría sola. Que no se rendiría. Y sin embargo, nunca supo que él jamás recibió esa carta. Ricardo cayó de rodillas, con la carta entre las manos. Había vivido toda una vida creyendo que Julia lo había abandonado, cuando en realidad, fue él quien, sin saberlo, la había dejado sola. Y lo peor no era la pérdida del amor. Era saber que tenía un hijo. Un hijo que había vivido sin padre. Un hijo del que no sabía nada. Un hijo al que, sin quererlo, le había dado la espalda durante 40 años. El silencio en esa habitación fue absoluto. Solo su respiración entrecortada rompía la quietud del pasado. Y entonces lo supo, tenía que encontrarla. Tenía que buscar a Julia. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado. No importaba lo que dijera el mundo. Esa carta había llegado. Y era momento de responderla. Durante días, Ricardo no pudo apartar la carta de su vista. La leía cada mañana, como si intentara memorizar cada palabra, cada letra, cada emoción escondida entre líneas. Había algo en ese papel amarillento que lo desarmaba por completo. No solo era una confesión tardía, era la revelación de una verdad que transformaba todo lo que había vivido hasta ese momento. ¿Cómo se vive con la certeza de que tu historia de amor nunca terminó, sino que simplemente quedó interrumpida por el silencio de otros? Con el paso de las horas, la necesidad de encontrar respuestas se volvió urgente. Ricardo no sabía por dónde empezar. No tenía redes sociales, no era bueno con la tecnología y hacía años que no hablaba con nadie que pudiera tener pistas sobre el paradero de Julia. Sin embargo, una idea se le impuso con fuerza: buscar a Claudia, la amiga a quien supuestamente se le había confiado aquella carta. Si alguien sabía qué había pasado, era ella. Revisó la guía telefónica, preguntó a viejos conocidos, caminó por los barrios donde creía que podría encontrar rastros del pasado. No fue fácil. Muchos ya no vivían ahí, algunos habían fallecido, y otros simplemente no recordaban. Pero como si el destino le devolviera lo que le debía, un encuentro fortuito en una panadería le dio el primer hilo. Una mujer mayor, que había trabajado en la escuela donde estudiaron todos de jóvenes, le dijo que creía haber visto a Claudia hacía poco, en una tienda de telas del centro.
No estaba segura, pero el dato era suficiente para intentarlo. Ricardo fue sin pensarlo. Caminó entre las calles con pasos nerviosos, sintiendo cómo los años se deshacían bajo sus pies. Cuando llegó, preguntó por Claudia y la dueña del local asintió con una sonrisa. Viene todos los jueves en la mañana a comprar retazos de lino, dijo, sin imaginar que esas palabras le devolvían a Ricardo una parte de su historia. Esperó. Al jueves siguiente, llegó antes de la hora. Y ahí estaba ella. Claudia. Mayor, con cabello canoso, pero con los mismos ojos vivaces que recordaba. Al verla, no supo si abrazarla o reclamarle. Ella, en cambio, lo reconoció de inmediato. Se le quedó mirando, sorprendida, y tras unos segundos de silencio, dijo apenas un sabía que algún día aparecerías. Fueron a un café cercano. Se sentaron frente a frente, y Ricardo puso la carta sobre la mesa. Claudia bajó la mirada. No preguntó cómo la había conseguido, no negó nada, no se defendió. Solo dijo lo que él ya sospechaba: tuve miedo, Ricardo, el padre de Julia me amenazó. Me dijo que si te daba la carta, arruinaría la vida de ella y la mía. Yo era apenas una chica, no supe qué hacer. Y luego, los años pasaron, y creí que ya no tenía sentido. El dolor en los ojos de Ricardo era evidente. Pero en lugar de gritar, solo asintió. Porque ya no se trataba de culpas. El tiempo había hecho lo suyo, y lo que quedaba ahora era una sola pregunta: ¿dónde está Julia? Claudia lo miró largo rato, como si estuviera evaluando si él merecía esa respuesta. Finalmente, con voz baja pero firme, le dijo: vive aquí, en esta ciudad. No se fue muy lejos, solo a unas calles de donde estás ahora. Tiene una pequeña casa con jardín, enseña en una escuela. Vive sola. Nunca se casó. Ricardo sintió un vuelco en el pecho. Julia. Allí mismo. A unas calles. 40 años separados, y ella siempre estuvo cerca. Era imposible de creer. Claudia sacó un papel, escribió una dirección, y lo deslizó hacia él. No dijo nada más. No hacía falta. Ricardo lo tomó con manos temblorosas y lo guardó en su bolsillo como si fuera un talismán. Luego, se despidió sin mirar atrás, caminando con el corazón al borde del estallido. No sabía qué iba a decirle. No sabía si ella querría verlo. Solo sabía que tenía que intentarlo. Porque esa carta, aunque llegó tarde, aún latía. Y su corazón, después de tantos años, aún guardaba el eco de aquel amor. Al llegar frente a la casa, se quedó inmóvil unos segundos. Era pequeña, sencilla, con macetas en la entrada y cortinas blancas en las ventanas. Nada en ella parecía extraordinario, y sin embargo, para él, era el lugar donde el tiempo, por fin, iba a reanudarse. Respiró hondo, levantó la mano y golpeó la puerta. Cuando Julia abrió la puerta, se quedó inmóvil. Los segundos se hicieron eternos, como si el mundo se suspendiera entre el sonido del golpe en la madera y la imagen que ahora tenía ante sus ojos. Allí estaba él. Ricardo. Con el cabello más gris, la piel marcada por el tiempo, pero con los mismos ojos que la habían enamorado 4 décadas atrás. No pronunció palabra. No preguntó por qué. No necesitó explicación. El corazón lo supo antes que la mente pudiera entender. Y él, Ricardo, la miró como si hubiera encontrado algo que buscó toda la vida sin saber exactamente dónde. La carta aún ardía en su bolsillo, pero ya no hacía falta mostrarla. Lo que llevaban dentro, ambos, era más fuerte que cualquier papel. Dio un paso al frente, y sin decir una sola palabra, la abrazó. Fue un abrazo torpe, lleno de años no vividos, de preguntas sin responder, de heridas que no se cerraron. Pero también fue cálido, profundo, como si el tiempo se deshiciera de golpe,
como si sus cuerpos se reconocieran más allá de los años, del silencio, del dolor. Julia cerró los ojos y apoyó la cabeza en su hombro. Sentía el temblor en el pecho de Ricardo. Y él, el aroma familiar en su cabello. Nadie dijo nada por un largo rato. Solo estaban ahí, sosteniéndose, llorando en silencio. Como si cada lágrima fuera una palabra no dicha, una promesa rota, un susurro del pasado que ahora pedía redención. Finalmente, ella se separó un poco, con la voz quebrada y la mirada aún húmeda. ¿Por qué ahora?, preguntó, como si fuera una niña otra vez, como si todo lo vivido entre medio no contara. Ricardo sacó la carta del bolsillo y se la mostró. Julia la tomó, la miró y la reconoció al instante. El sobre, su letra, ese instante de valentía que creyó perdido para siempre. Sus dedos temblaron al sostenerla. Claudia, susurró. Pero no hubo reproche. Solo resignación. Nunca la recibí, dijo él, casi con un suspiro. La encontré hace unos días, en tu antigua casa. Estaba escondida en una caja. No sabía nada, Julia. No sabía nada de ti, ni de él. Ella lo miró, y en sus ojos se cruzó el dolor más antiguo con una ternura imposible de fingir. Se sentaron en el pequeño sofá junto a la ventana, como si fueran dos adolescentes huyendo del mundo. Y entonces, sin prisa, comenzaron a hablar. Contaron lo que nunca dijeron. Lo que soñaron. Lo que sufrieron. Lo que creyeron que jamás volverían a sentir. Julia le habló de su embarazo. De cómo enfrentó todo sola. De su hijo, Gabriel. De cómo se prometió nunca hablarle mal de su padre, aunque por dentro se moría de rabia por su silencio. Ricardo le contó de su vida, de cómo se quedó esperando, de cómo creyó que ella lo había olvidado. Y al escucharse, ambos entendieron que no fueron víctimas del destino, sino de una ausencia, de una palabra no entregada, de un gesto que nunca ocurrió. No se culparon. No se reclamaron. Porque el amor que había entre ellos no era rencoroso. Era profundo. Viejo. Real. Un amor que había dormido durante 40 años y que ahora despertaba con una fuerza insospechada. Cuando la tarde cayó y las luces de la ciudad se encendieron lentamente, Ricardo tomó la mano de Julia. Ella no la soltó. No hacía falta decir nada más. El pasado no podía cambiarse, pero el presente, ese sí estaba en sus manos. Y aunque los años les habían quitado mucho, les devolvían ahora algo único, la oportunidad de volver a comenzar. Durante años, Ricardo había imaginado muchas versiones de su vida, con Julia, sin ella, viajando por el mundo, viviendo tranquilo en una casa de campo, pero jamás, ni una sola vez, se le ocurrió pensar en la posibilidad de tener un hijo. Ahora, sentado frente a ella, con la carta ya leída y las lágrimas secas, el peso de esa nueva realidad comenzaba a instalarse con fuerza dentro de su pecho. ¿Cómo es él?, preguntó con voz suave, como si tuviera miedo de que la respuesta cambiara algo dentro de sí. Julia sonrió, una sonrisa de madre orgullosa, pero también de mujer que carga muchos silencios. Se llama Gabriel. Tiene 39 años. Es músico, enseña en una escuela y toca en un pequeño ensamble los fines de semana. Tiene tu forma de caminar, y tu forma de quedarse callado cuando algo lo emociona, dijo mientras lo miraba, como si comparara gestos que ahora comprendía mejor. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Saber que su hijo caminaba por ahí, respirando el mismo aire, tal vez pensando que había sido abandonado, eso lo desgarraba. Pero no podía quedarse anclado al dolor. Quería conocerlo. Quería mirarlo a los ojos. Quería, al menos, decirle la verdad. ¿Sabe de mí?, preguntó con cuidado, temiendo la respuesta. Julia bajó la mirada, jugó con sus dedos, suspiró hondo. Le conté lo que creí que era cierto,
que tú sabías, pero nunca volviste. No quería mentirle, pero tampoco quería dejarlo con preguntas sin respuesta. Ricardo cerró los ojos. No la culpaba. No podía. Era lo lógico desde su perspectiva. Pero ahora, con la verdad en las manos, el tiempo apremiaba. Quería enmendar lo que pudiera. Y Julia, al verlo tan decidido, lo tomó de la mano y le dijo, «¿Puedo hablar con él? Decirle que estás aquí. Que, tal vez, quiera verte». Pasaron 2 días. 2 largos días en los que Ricardo apenas durmió. Paseaba por la ciudad como un fantasma, mirando las calles con ojos de niño, reconociendo lugares que antes tenían otro significado. El banco donde solía esperarla. El puente donde alguna vez juraron no separarse. Todo parecía llevarlo de vuelta a un punto de partida. Pero ahora, el destino le ofrecía algo distinto. No solo un amor reencontrado, sino también una paternidad por descubrir. La tarde del tercer día, Julia lo llamó. Su voz sonaba distinta. Seria, contenida. Gabriel aceptó verte. Pero quiere que sea algo tranquilo. Le dije que no esperabas nada, solo la oportunidad de hablar. Se encontraron en una cafetería discreta, cerca del parque. Ricardo llegó primero, con el corazón agitado y las manos sudorosas. Miraba la puerta cada 5 segundos, tratando de imaginar el rostro de un hijo al que nunca había cargado, al que nunca había enseñado a andar en bicicleta, ni llevado al colegio, ni abrazado en los días tristes. Cuando Gabriel entró, lo supo de inmediato. Había algo en su mirada, en su postura, que le resultaba familiar. Era como mirarse a sí mismo en una fotografía ajena. Él también lo miró con cierta incertidumbre, como quien observa una pintura que conoce pero no entiende del todo. Se saludaron con un apretón de manos. Frío al principio. Cauteloso. Se sentaron. Ricardo quiso hablar, pero no hallaba palabras. Fue Gabriel quien rompió el silencio. No sé qué decirte. No sé si estoy enojado o curioso. Solo sé que estoy aquí porque mamá me lo pidió. Y porque, bueno, algo dentro de mí también quiere saber. Ricardo asintió, tragando el nudo que crecía en su garganta. No vengo a pedirte nada. Solo quiero explicarte. No supe de ti. Nunca. Hasta hace unos días. Encontré la carta. Y entendí todo. Le contó todo. Sin dramatismo, sin exagerar. Con la voz serena de quien ha vivido lo suficiente para entender que la verdad no grita, solo se presenta. Gabriel escuchó. No interrumpió. No lloró. Pero algo en sus ojos cambió cuando escuchó cómo habían sido las cosas. Al final, hubo un silencio largo. Luego, Gabriel dijo, no sé si te voy a llamar papá. Pero sé que quiero conocerte. No por ti. Por mí. Porque ahora entiendo que algo de mi historia estuvo incompleto, y tal vez, aún tenga tiempo de escribir el resto. Ricardo sonrió por primera vez en días. No necesitaba más. Un inicio, aunque fuera pequeño, era un milagro. Y ese día, en esa mesa de café, entre miradas que empezaban a entenderse, comenzó la construcción de algo nuevo. Tal vez no recuperarían el tiempo perdido, pero sí podían, juntos, decidir qué hacer con el tiempo que quedaba. Los días siguientes al encuentro con Gabriel fueron una mezcla de emociones nuevas para Ricardo. Por momentos se sentía como un adolescente aprendiendo a caminar otra vez en una realidad que no conocía. Por otros, era un hombre viejo que comenzaba a entender que el amor, aunque tardío, puede seguir teniendo sentido. Gabriel fue cauto, pero no distante. Acordaron verse una vez por semana, sin apuros, sin presiones. Iban a caminar al parque, hablaban sobre música, sobre mecánica, sobre la vida. Ricardo lo escuchaba con atención,
como si cada palabra fuera un tesoro que debía guardar. Se sorprendía con sus ideas, con su humor, con su manera de ver el mundo. A veces pensaba, eso mismo habría dicho yo. En uno de esos paseos, Gabriel lo miró de reojo y le dijo, «¿Te pareces a mí cuando me enojo? Mamá siempre decía que tenía carácter de otro lado, ahora entiendo de dónde». Ricardo sonrió sin decir nada, porque hay palabras que se sienten mejor que se digan. Julia, por su parte, también se estaba redescubriendo. Ya no era solo la madre que había criado sola a su hijo. Ahora era también la mujer que podía cerrar una historia que había quedado inconclusa. No para vivir del pasado, sino para poder mirar el futuro con menos heridas abiertas. Se sentía más liviana, más completa. Volvía a reír con Ricardo, a tomar café en las tardes, a caminar juntos en silencio como lo hacían de jóvenes. Pero ya no desde la ilusión romántica, sino desde una complicidad que había atravesado el tiempo. Un domingo por la tarde, los tres compartieron una comida en la casa de Julia. Era la primera vez que Gabriel y Ricardo estaban juntos en un espacio íntimo, sin necesidad de medir palabras. Hablaron de los años 80, de la música que se escuchaba, de los sueños de juventud. Gabriel sacó su guitarra y tocó un par de canciones. Ricardo, que no sabía nada de notas ni de acordes, lo miraba con orgullo sincero. «No sé si soy buen padre, pero soy un buen público», dijo riendo. Y los tres rieron con él. Al final de la tarde, mientras Gabriel lavaba los platos y Julia preparaba café, Ricardo se quedó mirando por la ventana. Los árboles se movían con una brisa suave. El cielo tenía ese color anaranjado de los atardeceres que invitan a la nostalgia. Pensó en todo lo que se había perdido, pero también en todo lo que aún podía ganar. Y por primera vez en muchos años, no sintió culpa. Sintió gratitud. Porque el destino había sido cruel, sí. Había separado, confundido, silenciado. Pero también había tejido, desde las sombras, una segunda oportunidad. Y él la estaba tomando. Esa noche, cuando Julia lo acompañó hasta la puerta, Ricardo la tomó de la mano y le dijo, con voz queda, «Gracias por dejarme volver». «No a ti. A la vida». Julia lo miró, y en sus ojos había paz. No solo la del reencuentro, sino la de saber que, a pesar de todo, el amor que compartieron nunca había desaparecido. Solo había esperado el momento justo para reaparecer. Y mientras se despedían con un abrazo largo, lleno de historias y silencios compartidos, los dos supieron que lo que habían recuperado no era solo el pasado. Era la certeza de que el amor verdadero no necesita tiempo, solo necesita verdad. El otoño había llegado, y con él, una calma distinta. Las hojas caían despacio en las calles donde Julia y Ricardo solían caminar de jóvenes. Ahora lo hacían otra vez, con pasos más lentos, con menos palabras, pero con una serenidad que solo llega después de muchas tormentas. Habían pasado varios meses desde aquel reencuentro. Ricardo ya no era un visitante, era parte de la rutina. A veces desayunaba con Julia, otras acompañaba a Gabriel a sus ensayos, o simplemente se sentaba en la banca del parque a mirar cómo pasaba la vida, como quien por fin tiene tiempo de observar lo que antes corría tan deprisa. Gabriel había comenzado a llamarlo Ricardo al principio. Después, con cierta timidez, lo llamó papá por primera vez una tarde cualquiera, sin ceremonia. Ricardo no respondió con palabras. Solo lo abrazó, fuerte, como quien sabe que ese gesto dice mucho más que todo lo que podría decirse. Una mañana, mientras ordenaban el desván de la casa, Julia encontró una vieja caja de recuerdos. Estaba cubierta de polvo, llena de fotografías, dibujos, boletos de cine y cartas nunca enviadas. Entre ellas, una hoja amarillenta, con letras adolescentes, temblorosas pero decididas, era la copia de aquella primera carta. La que nunca llegó. Julia la leyó en silencio. Luego se la pasó a Ricardo,
que la volvió a leer, aunque ya la conocía de memoria. Y cuando terminaron, se miraron con ternura. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo Julia, con una sonrisa suave. Que esta carta, aunque nunca llegó a tus manos a tiempo, igual nos trajo hasta aquí. Tardó 40 años, pero cumplió su propósito. Ricardo asintió, conmovido. Porque en el fondo, sabía que esa era la verdad. El destino no siempre se mueve en línea recta. A veces se demora, se enreda, da vueltas imposibles, pero cuando el amor es real, siempre encuentra el camino. Esa tarde, en un gesto casi simbólico, decidieron guardar esa carta junto con otras cosas importantes de sus vidas. No para esconderla, sino para honrarla. Para recordar que hay palabras que, aunque no se pronuncien en el momento correcto, siguen teniendo poder. Palabras que cruzan décadas, que desafían el olvido, que resisten el tiempo. En el silencio de la noche, Ricardo se sentó a escribir una nueva carta. No una que pensara guardar, ni entregar más adelante. Una carta sencilla, dirigida a Julia, a Gabriel, a sí mismo. Un testimonio de lo vivido. De lo aprendido. De lo perdido y lo hallado. Y en las últimas líneas escribió: a veces, lo que separa una vida de felicidad de una de dolor es una carta sin destino, pero el amor verdadero siempre encuentra el camino. Porque el tiempo puede pasar, las oportunidades pueden irse, pero cuando algo está destinado a ser, incluso el olvido se rinde ante él. Julia encontró esa carta en la mesa al amanecer. La leyó con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de gratitud. Y supo que el ciclo estaba completo. Que por fin, después de tanto, sus caminos ya no estaban cruzados, sino compartidos. Y aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro, por breve que fuera, aún podía escribirse juntos. A veces, una carta sin entregar puede separarnos de la felicidad durante toda una vida. Pero si el amor es verdadero, tarde o temprano encuentra el camino de regreso. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a que te suscribas a Relatando Historias, donde cada semana compartimos relatos que nos recuerdan que el destino siempre tiene la última palabra.